tú eres bendecido, yo soy bendecido. ¿Amén? ¿Sí o no? Dile al que tienes a tu lado, si tú eres bendecido, yo soy bendecido. Claro que sí. En el reino no hay egoísmos, en el reino no hay envidias. En el reino nos alegramos con los que se alegran y lloramos con los que lloran. ¿Amén? Porque esa es la clave del reino en el que vivimos, en el que nos movemos, ¿verdad? Nuestro reino no es de este mundo, aunque se ha establecido por medio de su iglesia en este mundo, a través de ti y a través de mí. Amén. Vamos a hacer una lectura en la Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Y yo te animo en el nombre de Jesús a que no te pierdas nada de la predicación. Así que si puedes aguantarte ir al baño, te lo agradezco. ¿Sí? Si es indispensable que lo hagas, adelante. Pero te invito en el nombre de Jesús a que controles tus esfínteres, que por otro lado nos enseñaron de pequeños a hacerlo. ¿Sí? Vamos a Juan capítulo número 8. Dice así la palabra del Señor. Bueno, vamos a leer 7:53 y entramos en el 8. Y cada uno se fue a su casa. Pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Por cierto, también a los hombres, aunque no esté aquí. Tú pues, ¿qué dices? Esto decían, probándolo para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Puedes tomar asiento. Estas personas que vienen a tratar con Jesús son personas que están buscando alguna falla en Jesús. De hecho, no conocían al Jesús como el Mesías, como el ungido, como el Salvador, como el Santo. No lo conocían como el que había de venir, sino que le habían dado un mote. No sé cómo se dirá en otros lugares. Aquí en España se dice mote. Un apodo. Un apodo. Los apodos pueden ser buenos o malos, ¿verdad? Pueden ser cariñosos. Mi mujer me dice gordo y yo quiero creer que es cariñosamente. Porque yo me miro en el espejo y no me veo gordo. La cabeza un poco, pero poco. Y hay otros que son ofensivos, dañinos y con una intención mala. Al Señor Jesús lo conocían por el comilón y el bebedor. Y qué interesante, ¿no? Porque estos que llamaban a Jesús comilón y bebedor eran aquellos que no estaban cerca de Jesús, que no escuchaban sus enseñanzas con los oídos listos, dispuestos para ello, sino que sus oídos y sus ojos eran malos. ¿Qué ocurre cuando uno tiene ojos malos? Que tiene el corazón malo. Porque la ventana del alma son los ojos. Y dice que si el ojo es malo, el corazón, el alma, va a ser mala. Así que estos miraban a Jesús con malos ojos. Es que fíjate ¿qué se ha creído? Se sienta a comer con los pecadores. Y no solo con los pecadores, porque hay dentro de los pecadores sabéis que hacemos categorías.
están los pecadores y después están otros que no tienen nombre y que son mucho peor. Aunque en la Biblia no encontramos diferencia. La Biblia para Dios todos somos igual. Tú has podido pecar en una cosa, yo he pecado en otra, pero todos somos iguales. Sin embargo, ellos hacían la diferencia. Y decía, se sienta con pecadores. ¿Y cómo se llaman los que cobran tributo en el banco de los tributos? Recaudadores de impuestos. ¿Y estos cómo se le llamaba? Publicanos. Con pecadores y publicanos. En la categoría de pecados ellos diferenciaban entre pecadillos, ¿verdad? Esos pecadillos que, hombre, una cosilla de nada, ¿eh? Y después los publicanos, eso sí que es un pecado grave, ¿sí? Eso sí que se merecen el infierno. Los otros también, pero ya nos encargamos nosotros, ¿verdad? Y estos que llaman comilón y bebedor vienen a tratar de buscar una excusa para condenarlo, para juzgarlo. Y qué triste y qué pena que en líneas generales el ser humano tiende a excusar su falta con otras cosas y normalmente con otras personas. Porque el Señor les había señalado a ellos. El Señor les había dicho a los fariseos, a los escribas, les había dicho sepulcros blanqueados. Y esto en el argot actual, pues, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Sepulcro blanqueado. Y tú te quedas, pared blanca. Sepulcro blanqueado se refería a que el lugar donde se enterraban a los muertos se pintaba con cal, con la idea de purificar el lugar para que quedase limpio y por otro lado para evitar los malos olores. Así que cuando el Señor les está llamando a los fariseos sepulcros blanqueados, les está diciendo, estáis muertos. Vosotros decís que tenéis la ley, vosotros decís que conocéis al Señor, pero no tenéis vida. Vosotros decís que vuestro padre es Abraham, pero lo cierto es que vuestro padre es el diablo. ¿Tú te imaginas? Claro, entonces aquellos estaban enfadados, muy enfadados, ¿no? Y es como cuando alguien te dice algo que es verdad y tú le dices, ¿y tú más? ¿Lo has vivido? ¿Y tú más? Así que este se cree que va a poder con nosotros, este se cree que va a poder hacernos frente si nosotros somos los que estamos en la pirámide, en lo más alto. Pues no, vosotros no estáis en lo más alto de la pirámide. Vosotros como nosotros sois de lo más bajo y miserable de la tierra. Así que cuando uno trata de excusarse, busca la excusa en otros. Cuando le preguntamos a nuestros hijos qué tal te fueron los exámenes y te dicen, saqué un 5, bueno, un 5 en los mejores de los casos, ¿verdad? Saqué un 3. Y claro, ya ves la mano, la cara que cambia, el semblante que cara del papá, ¿no? O de la mamá. Dice, pero mis compañeros también solamente han aprobado 5. Que yo siempre digo, oye, si han podido aprobar 5, pueden aprobar el resto. 6. Tú podías ser de entre esos 5. Y tendemos a eso. Tendemos a buscar excusas, tendemos a buscar justificarnos de alguna manera y para ello resaltar lo malo del otro. Lo malo del que tengo enfrente, ¿verdad? Yo soy malo, pero este es mucho peor. Claro, si nos vamos a la cárcel, al este de aislamiento, ¿verdad? Pues es que de entre la cárcel, esos son los peorcitos. Y es que hay algunos que están ahí adentro por cualquier cosa, y es que son una hermanita de la caridad en comparación con los que están en el otro lado. Cuidado, que los que están en aislamiento no necesariamente es porque hayan matado a alguien. Es porque no pueden convivir con nadie. Cuidado. Y a veces esos son peores que los que han matado a alguien. Así que estos fariseos vienen a Jesús y no tienen otra cosa que hacer que usar a una pobre mujer, porque es una pobre mujer, que ha sido sorprendida. Mira, en la ley de Moisés, para que alguien pudiera ser acusado de adulterio, tenía que ser sorprendido en el mismo acto. No podía ser
que lo habían visto entrar en la casa juntos. No podía ser que los habían visto salir fuera. No podía ser que les habían visto tomarse una Coca-Cola juntos. Tenían que haberles visto en el momento mismo. Y no solamente una persona, sino dos. Porque uno puede decir algo, pero el otro lo tiene que corroborar. Así que lo primero que encontramos aquí es la premeditación y alevosía con lo que están haciendo las cosas y cómo se han metido en una situación, en una circunstancia que posiblemente, y dadas las circunstancias, el propio que había caído en adulterio formaba parte de la trama. Porque traen a la mujer, pero ¿y dónde está el hombre? Se había ido por tabaco, ¿verdad? Hay algunos autores que creen que el hombre formaba parte de la trama y que simplemente había servido como excusa para poder condenar a aquella mujer y traerla delante de Jesús. Más delito tiene el hombre que la mujer, en este caso. ¿Sí? Digamos que en este caso la mujer sería la pecadora y el hombre el publicano, haciendo la comparación que hemos dicho antes, ¿verdad? Así que la traen a esa pobre mujer para hacer un juicio público, un escarnio, con la única intención no de maltratar, no de juzgar a esa mujer, sino de juzgar a Jesús. De poner a prueba a Jesús. ¿Te han puesto a prueba alguna vez? Seguro que muchas veces nos han puesto a prueba, ¿verdad? Nos han puesto algo en el camino para ver cómo actuamos, cómo reaccionamos, para sacar una excusa y decir, ¿ves? Es que lo que dice ser no es. Cuidado con las malas comparaciones y cuidado con pensar que una circunstancia de alguna manera define tu vida. Volviendo al caso de la cárcel. Hay personas que están en la cárcel porque cometieron un solo delito y por eso les metieron. No hicieron nada malo durante toda su vida, pero llegado el momento se equivocaron, erraron, fallaron y entraron en prisión. ¿Eso quiere decir que esa persona es una mala persona porque está en la cárcel? Hay una gran diferencia entre tú y yo y esa persona. A esa persona la pillaron, a lo mejor a ti y a mí no. Y por eso nosotros no entramos en la cárcel. Cuidado con definir a las personas por algo que hicieron una sola vez. Hay un dicho aquí en España que se dice que el que mató al perro le llaman mataperro, ya de por vida. Pero lo hizo una sola vez, no lo hizo más. No sabemos las circunstancias. No, pero este es un mataperros. ¿Por qué? Porque mató a un perro. Y la leyenda dice, ¿no? Y ya entra toda la historia que gira en torno a nuestras percepciones de las cosas, ¿verdad? Aquella mujer era una excusa para condenar a Jesús, pero querían hacer escarnio de ella. Jesús estaba en el templo enseñando. El pueblo había venido a escuchar al maestro. El Señor era tomado por un rabí, alguien que enseñaba, alguien que tenía autoridad. Dice la Escritura que algunos les decían, es que tú sí hablas como quien tiene autoridad, no como estos. Y el Señor Jesús le dirá a estos, oye, es que vosotros ponéis pesadas cargas sobre ellos y ni siquiera vosotros podéis llevarlas a cabo, ni siquiera vosotros podéis soportarlas. Así que había una gran multitud que había venido para verse con el Señor. Y los escribas y fariseos no estaban entre la multitud. Una de las características de aquellos que tienden a juzgar a otros y tienden a señalar a otros es que normalmente no están en donde se predica la palabra. Porque si estuvieran donde se predica la palabra, si estuvieran sirviendo al Señor y ocupándose de las cosas del Señor, no se ocuparían de otras cosas. No se ocuparían de la vida del otro. Se ocuparían de la suya propia. Y hay muchos hoy que por desgracia no se ocupan de las cosas del Señor. Y estos falsamente están tratando de dar la imagen de que se están ocupando de las cosas del Señor. Porque dicen, en la ley fue escrito, pero no se están ocupando de las cosas del Señor. Se están ocupando de sus propias
cosas, de aquello que para ellos era importante. Y lo que para ellos era importante es que este Jesús les estaba quitando el lugar, les estaba desplazando delante del pueblo. Ya el pueblo no les seguía a ellos, el pueblo seguía a Jesús, porque Él es la luz verdadera, porque Él es quien trae paz y gozo a los corazones. Y no esos que lo único que hacían era poner pesadas cargas sobre ellos. Así que estos que no estaban escuchando a Jesús, y aún algunos que estuvieran escuchando la enseñanza de Jesús, tenían los oídos tan sordos y los ojos tan ciegos, que se cumple la palabra del profeta Isaías, que dice que con sus oídos no oirán y con sus ojos no verán. Traen a aquella mujer delante de la gran multitud que se había agolpado seguramente en torno a Jesús, allí en el templo. Posiblemente estaba a las puertas del templo, ya que el hecho de que pusieran a una mujer que había sido sorprendida en el adulterio no podía ser que la introdujeran en el templo. Por lo tanto, Jesús posiblemente estaba en el entorno al templo, y allí le hacen una pregunta. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Fijaros lo que hace Jesús. Ante el estupor seguramente de la gente, ante esa expectativa, ante la mirada de los demás que están esperando una respuesta, y Jesús siempre da respuestas. Jesús no es de los que se calla la respuesta. Lo único que hace es escribir en tierra. Él se arrodilla, y es algo interesante porque algunos autores dicen que la posición que Jesús toma es la de congraciarse de alguna manera con aquella mujer. Él se arrodilla, de alguna manera se inclina hacia el suelo y empieza a escribir en tierra. Cuidado, no. Hay muchos que han dicho este texto no es válido porque parece que Jesús no está tomando en cuenta el pecado, ¿no? ¿Jesús no tomó en cuenta el pecado? Claro que sí. Y de hecho una y otra vez, el Señor Jesús habla del arrepentimiento y la necesidad de confesar pecados. Pero recuerda que el Señor Jesús nos dice en Juan 3:17 que Él no vino para condenar al mundo, Él vino para salvarlo. Él no ha venido para condenarnos, Él ha venido para salvarnos. Lo que nos condenan son nuestras acciones. Por supuesto, aquella mujer había pecado. No hay duda, no cabe duda de que aquella mujer había pecado. Si no, no hubieran podido traerla a este lugar. Pero Jesús no vino para eso. Jesús vino para sanar corazones, Jesús vino para sanar vidas, Jesús vino para transformar la vida de aquellos que andaban perdidos y sin rumbo. Vino para salvar a aquellos que andaban en valle de sombra de muerte. Vino para sacarnos de la sombra y la oscuridad en la que vivíamos, de nuestras tinieblas, y traernos a su vida, a esa vida que tiene para nosotros, con un único requisito: creer en Él, recibirlo como Señor y Salvador y confesar nuestros pecados. Dice la palabra del Señor que quien confiesa los pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarlos y sanarlo de toda maldad, limpiarlo de toda maldad. Por lo tanto, Jesús no está ignorando el pecado de aquella mujer. Lo que está ignorando es la intención con que aquellos hombres han traído a aquella mujer para juzgarla. Y parece que Jesús no quiere ni siquiera tomar en cuenta lo que ellos le están queriendo decir. Por otro lado, está que aquellos querían acusar a Jesús. Si Jesús decía que aquella mujer merecía ser apedreada y que había que apedrearla, entonces estaba yendo en contra de la jurisdicción romana. En ese momento, en ese instante, el Imperio Romano era quien controlaba la zona, y por lo tanto las leyes que habían sido establecidas eran las romanas. La ley judía no tenía valor.
no podía causar efecto, o sea, no se podía poner en práctica, porque encima de la ley judía estaba la ley romana. En todo caso, tendrían que preguntarle al gobernador, en este caso Pilatos, si podían ejercer o podían ejecutar lo que la ley de Moisés dice respecto a estas cosas. Por lo tanto, si Jesús decía esto, podía ser acusado de sedición, podía ser acusado de rebeldía ante Roma y por lo tanto ser juzgado por ello. Si por otro lado decía que no había que apedrearla, y ellos sabían que Jesús había venido para, y hablaba por misericordia, y misericordia es hacer un bien a quien no lo merece. ¿Tú haces bien a quien no lo merece? A veces sí, a veces no, ¿no? Hay unos que lo merecen más que otros, ¿verdad? El Señor era conocido por su gran misericordia. Es por eso que le conocían como comilón y bebedor, porque tenía tanta misericordia que se sentaba a la mesa con aquellos que eran despreciados por todos, con la única intención de traerles el mensaje del reino que nadie les iba a traer. Porque los fariseos no se iban a sentar con estos, no iban a predicarles, no les iban a hablar de lo que necesitaban para poder conocer, para poder llegar al reino. Y Jesús, sabiéndolo, se acerca a aquellos que eran menospreciados por la sociedad y en parte por la élite eclesial. Así que si Jesús les decía no, porque le habían escuchado decir tus pecados te son perdonados en alguna otra ocasión, podían acusarle en contra de la ley de Moisés y por lo tanto tendrían un motivo para poder llevarlo igualmente a Pilatos y de esta manera decirle que había incumplido la ley y que caería en el descrédito hacia aquellos que seguían la ley. Jesús está escribiendo en tierra. Es la única vez en el Nuevo Testamento que encontramos a Jesús escribiendo algo. Y nadie sabe lo que estaba escribiendo allí. Algunos han argumentado que lo que estaban escribiendo allí eran los nombres de aquellos que habían venido a acusar a aquella mujer. Y eso me recuerda cuando estabas en clase, ¿no? Y te decían tienes que comportarte y cuando a lo mejor hablabas o lo que sea, veías que la profe apuntaba algo y tú decías, ¿está apuntando mi nombre? ¿Verdad? ¿Será que me está apuntando a mí por algo? ¿Y tú qué estás escribiendo? Tal vez estaba apuntando los nombres de esos. Tal vez les estaba tomando la matrícula, ¿verdad? Para después pasarle la factura, la multa. Tal vez estaba escribiendo los pecados de aquellos que acusaban a aquella mujer. La ley del Señor dice esto, esto y esto, y vosotros ¿qué estáis haciendo? Y tal vez estaba escribiendo eso. No sabemos lo que estaba escribiendo, pero desde luego que estaba dando tiempo suficiente para que la situación fuera calmándose. Para que aquella mujer no se sintiera aún peor. Porque imaginaros aquella mujer, medio desnuda seguramente, porque dice que fue sorprendida en ese mismo momento, llevada ante toda esa gente de la peor forma seguramente, tal vez azotada, tal vez golpeada por aquellos que están por encima del bien y del mal, la traen a ese lugar y el Señor está tratando de relajar un poco, creando una expectativa, hasta que ellos vuelven e insisten, dinos, ¿qué hemos de hacer con esta mujer? El Señor se levanta y les dice posiblemente una de las frases más lapidarias, y entiéndeme la metáfora, de la que hemos podido leer en las Escrituras. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Como dirían los jóvenes aquí, ¡pum!, ¿no? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ellos conocían la ley. Ellos decían ser los portadores de la ley. Pero esa ley tenía que ser aplicada en su conciencia. Porque no vale el conocimiento sin conciencia. Y aquellos traen, el Señor les hace recapacitar y les lleva a considerarse a sí mismos y no a mirar a la otra persona. Recuerda, el Señor dice, no mires la paja del ojo ajeno, mira tu viga.
los desmonta. Y el Señor es especialista en esto. Te desmonta con una sola frase, con una sola palabra. Una sola palabra suya basta. Recordar aquel centurión que vino al Señor y le dijo, una sola palabra tuya basta para levantar a mi siervo. Ve, tu siervo ha sido sanado. Qué impresionante es nuestro Señor. ¿Sabes que hay palabras que nos derrumban, verdad? Seguramente todos nosotros en nuestro contorno familiar o incluso educativo o en el trabajo, nos pueden decir algo que nos puede levantar o que nos puede destruir, ¿verdad? Porque las palabras tienen esa capacidad. Las palabras tienen la capacidad de levantar el ánimo o tirarlo por tierra. Y somos muy dados a, consciente o inconscientemente, usar esas palabras para quedar por encima. Porque nos creemos mejores. El apóstol Pablo dirá, ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe de tener, sino que considere a su prójimo como superior a sí mismo. Así que a veces tendemos a creer que somos superiores. ¿Y eso vas a hacer? ¿Y tú qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que me estás diciendo con eso? ¿Está bien o está mal? No, tú sabrás. ¿Pero tú sabrás qué? ¿Verdad? Y vas a tomar esa decisión, y tú ilusionado porque te parecía una buena decisión, y vas a tomar esa decisión. ¿Qué me quiere decir con eso? ¿Que está bien o que está mal? No, tú sabrás. Y te desmonta. Y tú que ibas tan contento, tan contenta, dices, pues me lo pienso, ¿eh? ¿Qué te gusta más, el azul o el rojo? El azul. Pues yo preferiría el rojo. Mira, cuando hago un paréntesis, para que veáis hasta qué punto. Los hombres tendemos a ir a comprar, pero no compramos igual que las mujeres. Eso es así. Así que cuando nuestras mujeres normalmente nos mandan a comprar, en términos generales no compramos todo lo que ellas comprarían. Y nos equivocamos, así que llegamos de la compra, ¿verdad? Y venimos todos contentos porque hemos hecho la compra, hemos cumplido con nuestra labor como maridos, ¿verdad? Le hemos quitado un peso a nuestras esposas y llegamos todos contentos con las bolsas, las dejamos aquí, ¿verdad? Y de repente, ¿y por qué has cogido esto? ¿Pero y por qué coges esta marca? Pero es que había algo más barato. Y tú todo contento que venías, dices, bueno, pues nada, pues me voy. Y nos pasa así con todas las cosas. El Señor Jesús tiene la capacidad de levantar nuestro ánimo, de ponernos en pie y darnos la dignidad que merecemos. Cuidado, repito, la dignidad que el Señor nos da trasciende nuestro pecado. Es por eso que Él murió en la cruz. Siendo como éramos nosotros pecadores, en la cruz nos está dando una dignidad como seres humanos. Está reconociendo nuestra debilidad y nuestra insuficiencia para guardar su palabra, para cumplir sus mandamientos y por lo tanto reconociendo que no podemos llegar a Él por nuestras obras, porque nuestras obras nunca serán suficientes, como tampoco lo son para nuestras esposas a veces. Así que, dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno. El Señor no tuvo que decir más. Es más, el Señor se levanta, dice eso, y vuelve a inclinarse y sigue escribiendo en tierra. Uno a uno. ¿Cuántas veces argumentamos tantas cosas para quedar por encima? ¿Cuántas veces tratamos de ser más inteligentes, más sabios que los demás, ¿no? Y argumentamos y contraargumentamos tantas cosas queriendo quedar por encima. Y al final nunca llegamos a un punto en común. El Señor no tuvo que decir nada más, no tuvo que discutir, no tuvo que decir absolutamente nada. Mira, si el Espíritu Santo está en ti, Él te dirá lo que tienes que decir, si es que lo tienes que decir. Y si no,
cerrará tu boca para que no digas algo que vaya en contra de Dios. La conciencia de cada cual va a ser la que lo acuse. Y fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Seguramente los ancianos, los más mayores, cayeron en la cuenta antes que los más jóvenes. Porque en términos generales, los jóvenes les cuesta un poco, ¿sí? Vienen de serie con muchas cosas buenas, ¿verdad? Pero hay otras que les cuesta. Y todos hemos sido jóvenes y a veces nos cuesta caer en la cuenta de algunas cuestiones. Pero cuando ven a los ancianos salir, yo no me imagino a esos jóvenes diciendo, pues si ellos se van, yo también. ¿Por qué? Porque salir de ese lugar significaba reconocer que eran como aquella mujer, pecadores. Y ten en cuenta que el orgullo de un joven es aún mayor que el de un adulto. El de un adulto sabe cuándo ha llegado el momento de salir. Un joven discute y discute y discute y tú dices, pero cállate ya, hombre, muchacho, que no vas a ganar. Las personas mayores saben cuándo parar, los jóvenes no. En términos generales, cuidado, ¿eh? O por lo menos tardan más en caer en la cuenta de que están en el error, ¿verdad? Así que uno a uno van saliendo primero las personas mayores, después los jóvenes. ¿Y quién se queda allí? Jesús y aquella mujer. ¡Qué escena más hermosa! No sé si tú captas esa imagen tan especial del Señor Jesús. En ese lugar, ellos dos solos. Una gran multitud seguramente estaban diciendo que la apedreen. Recordad que al Señor Jesús decían crucifícale, crucifícale. Si lo hicieron con Jesús, ten por seguro que la multitud estaba señalando a aquella mujer y le estaban gritando que debía de ser apedreada. Aquella mujer llorando, tal vez con la cabeza agacha, en pie en medio de toda esa gente y de repente quedan solos. Señor Jesús es santo. Él es perfecto. Él no cometió pecado. Él sí fue alguien que cumplió la ley de Dios y no se le conoció una sola falta. Y ese que no cometió ni una sola falta era el único que podía acusar a aquella mujer. Cuando ya todo el mundo se había ido, no sabemos si el Señor Jesús esperó simplemente a que se fueran para ponerse en pie o no, pero entonces se enderezó y le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? En toda esta escena solamente Jesús habla 3 veces. La primera, para decirles quién es el que esté libre de pecado. La segunda, para preguntarle dónde están los que te acusaban. Y la tercera, para decirle, ni yo te condeno, vete y no peques más. 3 frases. La predicación de Jesús ahí fue de 3 frases. Yo he usado muchas más para esta predicación. Pero en 3 frases, el Señor Jesús reconoció que había una realidad y era que el pecado le afecta a todo el mundo. La segunda, que había y era necesario que alguien pudiera venir para rescatar al ser humano. Y tercero, ese ser humano que fue rescatado por él debía de caminar tal y como se esperaba de un verdadero Hijo de Dios. El Señor le dice y le hace una advertencia o le señala un camino. Ni yo te condeno, ve, no peques más. Ve, no peques más. En ese ve y no peques más, Jesús está reconociendo el pecado. Está reconociendo que aquella mujer realmente hubiera merecido un castigo, así como la ley del Señor lo establecía. Pero Cristo, que es grande en misericordia y bondad, tuvo la oportunidad de restaurar una vida y darle la oportunidad de una vida mejor. Posiblemente aquella mujer estaba viviendo como una prostituta, tal vez estaba
en una situación muy precaria delante del Señor y el Señor le da una oportunidad. Hermano, hermana, hoy el Señor nos da una oportunidad. Una nueva oportunidad.